partir de tu vivencia, de tu experiencia. Bueno, el salario mínimo es uno de los salarios oficiales Sí, y lo que hay que entender también es que vamos a intentar hacer un paralelismo con lo que representan esas cifras oficiales con lo que la gente vive, ¿verdad? Eh, lo más importante es decir de que el aumento del salario mínimo que se hace, digamos, cada año desde el 2016, porque se modificó la ley 213, que es el Código Laboral, se modifica en el 2016, principalmente el artículo 255, 250, que habla justamente de, digamos, el mecanismo en el cual se sube el salario mínimo. En el 2016, justamente este año, son 10 años, se decidió de que se iba a hacer aumentos anuales. Hay que decir que cuando miramos hacia afuera, esos aumentos anuales son, digamos, lo común. Si bien sí. hay países como Panamá que hacen el aumento cada 2 años. Pero lo que sí no es común y que Paraguay lo hizo es que elegimos un IPC, así como el IPC, el índice de precio del consumidor, que digamos lo monitorea el Banco Central para saber qué tipo de inflación tenemos. En ese monitoreo, cuando hablamos de Banco Central, es normal que hayan, digamos, productos como pasajes aéreos, digamos, hasta compra de joyas, vehículos, ¿verdad? Compra de 0 kilómetros. Pero cuando hablamos de salario mínimo, evidentemente el trabajador de salario mínimo no puede llegar a hacer ese tipo de compra, porque estamos hablando de que gana lo mínimo, ¿verdad? Entonces no se va a poder comprar el pasaje aéreo, el auto 0 kilómetros. Entonces cuando hicimos la modificación en el 2016 como país, se verificó el IPC solamente, cuando otros países como Argentina, digamos, mira el IPC, pero le agrega un indicador que es el de canasta básica, que es lo Ah, que claro, falta sí. al Paraguay. O otros países usan un IPC especial, que es lo que justamente pedían los trabajadores, donde esté la canasta que utiliza el trabajador promedio, ¿verdad? El de salario mínimo. Entonces, este cambio de modalidad ya fue urgido por el ex ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, cuando decía tenemos que cambiar nuestro IPC, ¿verdad? Que es ese índice de precio que explicamos. Entonces, como eso no ocurrió, ¿verdad? Tenemos un aumento del 5% que sale un poco de la métrica, que sale digamos, de lo estadístico, que estadísticamente se miraba solamente el IPC, ¿verdad? Este año el IPC fue del 2,4, entonces debería subirse 2,4, pero subió un 5, aproximadamente 69 mil guaraníes, casi 70 mil, pero justamente hay un enfrentamiento entre los trabajadores y el sector empresarial. Pues el sector trabajador decía, esperen un poco, está mal esto. En realidad la carne subió un 15% y bueno, nosotros subimos, depende del corte, ¿verdad? Entre un 11, entre un 5, depende del corte, entre un 5 y un 15. Y el año pasado subimos un 3. Entonces, esperen un poco, está pasando algo, nos estamos equivocando en algo porque este fenómeno, ¿verdad? Que es el aumento del salario mínimo, que lo que busca es que justamente el trabajador, eh, por un lado, recupere el poder adquisitivo, o sea, la idea es que suben los precios y que suba un poquitito también, ¿verdad? De acuerdo a esa suba de precios, suba el poder El poder adquisitivo adquisitivo, del claro. trabajador. Y bueno, eso no está ocurriendo. Yo a ese fenómeno lo llamo un espejismo laboral. Porque así como cuando vos estás, digamos, en el desierto, vamos a usar esta imagen, estás en el desierto y ves de repente a lo lejos agua, El ¿verdad? oasis, Él lo hace. Entonces, claro. te apurás, decís, qué bien, decís. Pero en realidad llegás a ese falso oasis y en realidad fue un espejismo, es más arena. Entonces, algo así está ocurriendo en el Paraguay, digamos, cuando esto sube nominalmente, se sube aproximadamente 300 mil paraguayos, ¿verdad? Hay que recordar de que nosotros tenemos 3.382.000 paraguayos en lo que hoy se llama fuerza de trabajo, antes se conocía como PEA, población económicamente activa, o sea, gente que puede trabajar desde los 15 años. Tenemos 3.382.000 paraguayos. Entonces, cuando mira un poco a un 10% de la población, un poco aproximadamente es lo que le sube, pero en realidad los precios, porque dentro del costo de los precios está evidentemente el tema del salario, ¿verdad? Claro. Entonces cuando se sube el salario, esos precios se le suben a los 3.382.000 paraguayos. Entonces
que mejorar, pero este año fue un año, digamos, todos los años siempre hay enfrentamiento, ¿verdad? El sector empresarial, nosotros le llamamos, los que estuvimos en el Ministerio del Trabajo, le llamamos agenda negativa. O sea, el empresario no está contento porque dice, espera un poco, esto no estaba planificado, tengo que sacar mi ganancia, entonces no está contento. Y el trabajador dice, es muy poco. Pero esto ocurre todos los años y lo normal en todas partes del mundo es que normalmente el ejecutivo tenga que tomar decisiones salomónicas. En este caso, atendiendo, depende de los precios que metan en la canasta, esa suba de la canasta está entre un 5 y un 11. El ejecutivo entiendo que tomó el 5 para no perjudicar tanto, ¿verdad?, el sector empresarial, porque lo que hay que entender de que ese aumento del salario mínimo no puede ser exagerado, porque si no vamos a generar informalidad. El Paraguay tiene un 61% de informalidad. Entonces, queriendo subir o mejorar la situación del trabajador, a lo mejor lo que hace es que suben todos los precios, empeorar su situación, y encima hay empresas que van a decir, no, yo decido bajar la persiana y porque imposible, o me voy a la informalidad o cierro mi negocio, ¿verdad? Claro, sí. Entonces este año no estuvieron ninguno de los dos, o sea, fue más evidente porque se rompió, digamos, la métrica, la manera que se estaban haciendo, y bueno, eso es lo que ocurrió con relación al fenómeno del salario mínimo. Cuando hablamos de generación de empleo, hay que entender de que la generación de empleo, digamos, está teniendo en el Paraguay, gracias a Dios, porque yo hablo de un triple matrimonio, ¿verdad? Está mal tener un triple matrimonio, Sí. pero a nivel país sí está ocurriendo, ¿verdad? Y a nivel mundial ocurre que la economía está casada con el empleo. O sea, cuando la economía le va bien, al empleo le va bien. Y eso es muy importante decirlo. Nuestro crecimiento del PIB es constante. Sí, es Entonces, constante. sube también el empleo, pero sube aritméticamente. No hay ningún salto geométrico por lo que vamos a explicar ahora. Y el triple matrimonio está porque, digamos, también tiene que ver el empleo con la educación. Entonces tu economía puede estar bien, tu empleo puede estar estable, pero si no tenés una buena educación, de repente cuesta. Por eso buenas universidades como la Uninorte, ¿verdad? Eh, deben primar, y también la selección de la carrera, Denis. ¿Por qué hablamos de la selección de la carrera? Vamos a mirar algunos números para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Claro, porque a formación de mejores profesionales, evidentemente van a tener espacio para mejores puestos laborales, por así se puede decir. Así mismo, pero también el mercado laboral tiene que tener la necesidad de esos profesionales. Por Claro. más de que sean buenos profesionales, si el mercado laboral no lo necesita, hay un problema. Bueno, vamos a mirar un poco la carrera de Derecho, ¿verdad? Vamos a analizar del 2000 al 2010. eh, Egresaron 16.286 paraguayos, 1.480 por año. Del 2012 al 2024, 45.204 egresados, 3.220. Vamos a Por redondear año. en 3.200 egresados por año. Esos son abogados, o sea, estamos sacando, el Paraguay está generando 3.200 abogados por año. Y miremos las ingenierías. Ingeniería en electricidad, tenemos un promedio en los años 2023 y 2024 de 28. O sea, Ah, mira, ingeniero en es electricidad, abismal la diferencia. exactamente, generó el Paraguay 28 por año. Ingeniero en electromecánica, 69 por año. Ingeniero en electrónica, todo es electrónica hoy, ¿verdad? Todo Sí. el canal de ustedes, todo, hoy es todo electrónica, ¿verdad? Los equipos, todo es electrónica, en la vía pública, todos los carteles LED, todo es electrónica. Y generamos 28 egresados por año. Entonces, estamos con un dilema. Por cada ingeniero, vamos a analizar el año 2024, no, por cada un ingeniero en electromecánica egresaron 67 abogados. Por cada un ingeniero en electrónica egresaron 140 abogados. Por cada un ingeniero en electricidad egresaron 134 abogados. Entonces, por eso te decía, la educación tiene que ver también. Claro. Porque nuestro problema radica en la cantidad, la calidad del empleo, ¿verdad? Tenemos una progresión digamos, aritmética, y el señor presidente, daba las cifras que son reales, pero daba de fin de año, que es el mejor momento del empleo, ¿verdad? Claro. El cuarto trimestre del 2025, donde, lo decías bien, descendió nuestra tasa de desempleo. Ahora, las cifras al primer trimestre, que ya lo tenemos el 2026, de ese 3,6 salimos un 5,3, y así estamos, ¿verdad? Digamos que estamos bien,
superamos los números pandemia, o sea, el Paraguay regresó en nuestra tasa normal de desempleo está ahí, entre 3,5 y 4,1, ¿verdad? Ese es nuestro estándar y hasta un 5, ¿verdad? En este caso, hoy las últimas cifras oficiales es de un 5,3, 177.961 personas buscando activamente empleo. Eso se llama desempleo abierto. Lo que necesitamos para mejorar eso tiene que ver con mayor educación, formación de calidad y Claro. también necesitamos, digamos, todo lo que tiene que ver con necesitamos que la gente elija bien, que no elija carrera saturada. Te voy a mostrar algunos números para que también la gente que está viendo este importante streaming pueda entender un poco qué es lo que está pasando en Paraguay. Claro, entiendo. Y también la calidad de los trabajos, porque nosotros estamos hablando del porcentaje de desempleo, pero ¿cuáles son los sectores más beneficiados, por así decirlo, con la cantidad de jóvenes, por ejemplo, que ahora están queriendo buscar empleo? ¿Y cuáles son esos sectores que más empleo están dando en Paraguay? Si es que tiene alguna cifra Sí, relacionada. vamos a irnos a eso y vamos a irnos a la calidad del trabajo que vos mencionabas. Fíjate, en Sí. el 2022 estoy mirando, digamos, el documento que se llama Ocupación Informal de la página web del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que es www.ine.gov.pi. Pueden entrar, digamos, en el link de ocupación informal y van a ver el mismo documento que yo estoy viendo. Estoy viendo el cuadro 4. Bueno, vamos a mirar. En el 2022, 570.000 paraguayos ganaban menos de un salario mínimo. Al 2025, 663.000 paraguayos. O sea, estamos hablando de 60.000 paraguayos más que, digamos, están ocupados, es positivo, pero Pero, no llegan al sí. salario mínimo. O sea, hay que recordar que el salario mínimo es lo mínimo que necesitamos para sobre... O sea, si no llega al mínimo, estás en problema. O sea, aumentó la ocupación, pero, digamos, no llegan al mínimo. Y el INE pone entre un salario mínimo, que hay que recordar que está un poco más de 3 millones, Sí. y un salario mínimo y medio. O sea, entre 3 millones y 4 y medio, en el 2022 teníamos 490.000 paraguayos. En el 2025 subimos a 614.000. O sea, 114.000 paraguayos más entre un salario mínimo y un salario mínimo y medio. Un salario mínimo y medio a 2,5. En el 2022 teníamos 189.000, en el 2025 aumentamos a 224.000, o sea, 35.000 paraguayos más. Pero cuando miramos, digamos, desde dos salarios, que son 6 millones, hasta dos salarios mínimo y medio, que es 7 y medio, de 136.000 paraguayos que ganaban entre 6 y 7 y medio, en el 2022 bajamos a 110.000. O sea, ahí hay un problema, Sí, ahí ¿verdad? hay un tema interesante. 16.000 paraguayos menos y ganan entre 6 y 7 y medio. Y cuando miramos entre dos salarios mínimos, o sea, tus 7 y medio y 9, en el 2022 había 86.000 paraguayos que ganaban eso. En el 2025 hay 69.000, Ah, dieciséis sí, mil bajo otra O vez. sea, ¿qué es lo que pasa? El tipo de empleo, y eso se llama calidad del empleo, el Sí, tipo calidad de del empleo. empleo está aumentando el empleo, está aumentando en realidad la ocupación, ¿verdad? Porque para hablar de empleo y empleo digno, empleo formal, tenemos que hablar de condiciones, ¿verdad? De salario mínimo y como vimos, ¿verdad? Está aumentando la ocupación, pero el problema es la calidad. Sí. Entonces, ¿qué hacemos para mejorar la calidad? Y vamos a mirar los números que estábamos mirando recién y enseguida te respondo lo que me preguntaste en cuanto a los sectores, ¿verdad? Eh, Cuando miramos cuántos años de educación tiene en general el paraguayo, en el 2022 teníamos 861 y al 2025 aumentamos a 996. O sea, 130.000 paraguayos van a la universidad. O sea, tienen, aunque sea pisaron la universidad o algún instituto. O sea, eso es positivo. Nuestro problema es qué es lo que estudia, Claro, ¿verdad? sí. Entonces, y vamos a lo que preguntaste. O sea, ¿dónde está el empleo en el Paraguay? Bueno, vamos a hacer rápidamente Claro, los sectores que más contratan. los sectores de más contrata. Bueno, vamos a hablar del sector primario primero, el campo. La agricultura, la ganadería tiene 430.000 paraguayos ahí trabajando. El sector secundario, en la construcción hay 279.000 paraguayos y en la industria 359.000 paraguayos. Bueno, vamos al sector terciario, donde están los que más contratan. El campeón del contrato se llama comercio. Ahí entra comercio, restaurante, hoteles, todo eso tiene casi 900.000 paraguayos.
Claro, ya Es la gran mayoría está ahí. la gran mayoría está ahí. Sí. Después el segundo, servicios, 850.000 paraguayos. 397.000. En tercer lugar está el sector primario, el campo, y después ya viene otros del sector terciario, que es otros son todo lo que tiene que ver con finanzas, o sea, banco, cooperativa, financiera y transporte en general. Entiendo. Entonces la parte logística, o sea, ahí tiene 397.000 paraguayos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los que más contrata? Y bueno, comercio, servicio y el campo. Cuando hablamos de, bueno, y ese es nuestro problema, que los mejores salarios están en la industria, que tenemos Ahí justo 300 no y tenemos no prácticamente tenemos. paraguayos Entonces, ahí. el Paraguay tiene aproximadamente un 12% de industrialización, necesitamos aumentar eso, ¿verdad? Necesitamos empresas más grandes. Para cerrar nuestro análisis del mercado laboral, y sé que estás con tiempo limitado, Sí, sí. podemos decir que tenemos 1.370.000 asalariados privados, 324.000 asalariados públicos, tenemos 185.000 empleadores o patrones, tenemos 960.000 cuentapropistas, es el que vive del día a día, el que no tiene el Ya, sí. salario fijo, el vendedor, salimos acá y alguien nos va a intentar vender algo, desde un porta celular, hasta a lo mejor chicle, o bueno, ese Chipa, alguien así, sí. chipa, Claro. ese es el cuentapropista, pero también puede ser un vendedor de vehículos o de casa, ¿verdad? De repente ese vendedor de casa vendió un vehículo y tiene un $5.000 en el bolsillo. Una persona vendió una casa, un departamento de $100.000 y tiene un $5.000 en el bolsillo. Pero a lo mejor no vendió también y no tiene nada en el bolsillo. Entonces, ese tipo de empleo tiene que disminuir, ese tipo de ocupación debería disminuir, tendríamos que tener menos cuenta propista porque eso no es plata segura. Nosotros necesitamos de que el paraguayo tenga plata en el bolsillo. Y después tenemos 219.000 en el sector doméstico. Ese sería así un mapa rápidamente del empleo. Entiendo, claro. Excelente, entonces el análisis, la verdad que me Muchísimas parece que gracias. fueron total, para el tiempo que tenemos fue todo muy preciso, un análisis muy lúcido, como se puede decir, y la verdad que me gustó porque ya, de hecho que tenemos que ir cerrando porque ya hay 57, el tema era hasta las 2 nomás luego, y tengo dos preguntas, Sí, por en base a tu experiencia, ¿sí cuáles son las principales quejas del paraguayo? Upa. En base a los trabajos que se le ofrece, porque mucho hablamos de la precarización laboral y del tema monetario. ¿Cuáles son así las quejas que más vas escuchando en tu trayectoria ya, en tu experiencia? Bueno, son varias las quejas, pero una sobre todo, vamos a aprovechar porque estoy haciendo un informe sobre el tema de las vacaciones. No sé si eh, todos no tenemos derecho a vacaciones. Después de un año, el Paraguay es uno de los países que tiene menos cantidad de días de vacaciones. 12 días nomás tenemos cuando la región, ¿verdad? Tenemos Panamá, Perú y Brasil que tienen 30. Bolivia, Chile tienen 15 y Ecuador tienen 15. Uruguay tiene 20. Argentina tiene 14, nosotros tenemos 12. Entre los 33 países, el único que tiene menos es Honduras, que tiene 10. Ya entiendo. Pero la principal queja tiene que ver con el no respeto de las leyes laborales en cuanto a que cuando te dan vacaciones, te tienen que dar un adelanto de tu salario. Ni siquiera es plata que te dan extra. O sea, te adelantan El nomás. adelanto, ya, entiendo. Porque ¿de qué te sirve salir de vacaciones sin plata? Claro. Entonces, cuando estábamos haciendo esta investigación, todos nos decían, señor, salimos sin plata a las vacaciones. En realidad no es vacaciones porque no tenemos con qué Son irnos días sin irse al trabajo, al puesto. pero no tenemos para irnos al restaurante, entonces se quejan por eso principalmente. Y lo segundo, ¿verdad? Estamos también con relación a eso, estamos con el tema del día de vacaciones, una campaña para que el día de las vacaciones, nuestro lema es trabajador contento te produce más y también se enferma menos. O sea, no solamente el trabajador paga todos los medicamentos, sufre por la enfermedad, sino también la empresa, porque pierde digamos, cuando una persona no se va. Entonces, yo diría, estamos con una campaña, sirva al empleador decirle de que el trabajador contento te produce más. Y un día podés. Entonces, Entiendo. aproximadamente tenemos 200.000 paraguayos que hoy tienen ese beneficio. Queremos por lo menos llegar a 1.000.000. Y principalmente el tema de no llegar al salario mínimo, no sé cuándo cobrar, ¿verdad? Porque hay que recordar de que hay empresas que de repente pagan el 5 el 8 porque son informales. Esa Sí. informalidad significa ilegalidad. Y 6 de cada 10 empresas son informales, 61% son informales en Paraguay.
Excelente. Como pregunta de cabecilla para Sí. cerrar el programa, nosotros le preguntamos a nuestros invitados. Quiero que me completes la frase. En Sí. Paraguay no es ficción que... En Paraguay no es ficción que el trabajador paraguayo es muy esforzado, es sacrificado y se esfuerza. O sea, el paraguayo no es ficción que el trabajador paraguayo se esfuerza donde esté por amor a su familia. Al final nos esforzamos por nuestra familia, así como nuestros padres se esforzaron por nosotros, nuestros abuelos, por nuestros padres, hoy nos esforzamos por nuestra familia. Excelente. Muchas gracias, Enrique López Arce, por acompañarnos el día de hoy. Es un placer en serio tenerte acá y bueno, Por muchas favor. gracias. No, Nos yo vemos. y le decimos a todos los buscadores de empleo prohibido rendirse. Todo lo que vale la pena en esta vida requiere esfuerzo, dedicación, perseverancia, así también la búsqueda del empleo, así que prohibido rendirse. Excelente. Muchas gracias.